Todavía me despierto algunas noches mirando al techo, tratando de entender cómo todo se desmoronó tan rápido. En un momento era un hombre que se preparaba para casarse con la mujer que amaba, y al siguiente había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Se llamaba Margot desde el momento en que la conocí. Estaba convencido de que ella era diferente. Tenía esa forma de hacerme sentir como si fuera el único hombre en el mundo. La forma en que se reía de mis chistes malos, la forma en que me cogía la mano distraídamente mientras caminábamos, todo parecía tan genuino, tan real. Durante 4 años viví bajo la ilusión de que había encontrado a mi media naranja, de que éramos inseparables. La boda estaba a solo unas semanas, habíamos elegido juntos el lugar, debatido sobre el color de las servilletas e incluso discutido sobre si debíamos hacer un bar libre. Idea suya, o mantenerlo sencillo, idea mía. Era normal, el tipo de pequeños desacuerdos que todas las parejas tienen, pero mirando atrás, debería haber visto las señales. Ella había estado distante, no fría ni cruel, simplemente no tan presente como solía estar. Estaba más a menudo con el teléfono, sonriendo ante mensajes que nunca compartía. Lo achacaba al estrés de la boda, quizá estaba abrumada, quizá solo intentaba disfrutar de esos últimos momentos antes de que nos convirtiéramos en marido y mujer. Entonces, una noche mencionó una pequeña reunión con algunos amigos. Una celebración prenupcial, nada importante, solo una noche divertida. Me lo contó con tanta naturalidad como si fuera lo más normal del mundo. Recuerdo verla prepararse esa noche, sentado en el borde de nuestra cama, mientras ella estaba de pie frente al espejo. Estaba impresionante, con el pelo rizado tal y como le gustaba, el vestido ceñido en todos los sitios adecuados, pero había algo raro. Cuando se dio cuenta de que la miraba, sonrió y dijo, ¿qué? Actúas como si nunca hubiera salido antes. Me obligué a reír y lo acepté todo. Le dije que estaba preciosa y ella me dio un beso rápido y me dijo que no la esperara despierto. Me dije a mí mismo que debía dejarlo pasar, que se merecía una noche fuera, que era ridículo sentirme incómodo, pero había algo en la forma en que lo había dicho. No me esperes despierto. Se me quedó grabado esa noche. No pude dormir. Daba vueltas en la cama. Mi mente se adentraba en lugares a los que no quería ir. Cuando aún no había vuelto a casa a las 3:00 a.m. Hice algo que nunca pensé que haría. Comprobé su ubicación. Lo que vi me revolvió el estómago. No estaba en un restaurante ni en el apartamento de una amiga, sino en una residencia privada al otro lado de la ciudad, un lugar del que nunca había hablado antes. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo mirando la pantalla, con la mano temblorosa. Mi parte racional intentó justificarlo. Quizá una de sus amigas vivía allí. Quizás habían decidido cambiar el lugar de la fiesta, pero en el fondo lo sabía. Y aún así esperé a que finalmente llegara a casa. El sol ya se colaba por las persianas. La escuché entrar de puntillas por la puerta, tratando de no hacer ruido, como si yo no estuviera despierto, ahogado en sospechas. Olía diferente, no a perfume, ni a sudor, simplemente diferente. No dije nada. Me quedé tumbado mirando al techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No tenía prueba ni confirmación, solo una corazonada de que la mujer con la que estaba a punto de casarme me había traicionado, de una forma que ni siquiera podía empezar a comprender, y supe en ese momento que nunca volvería a mirarla de la misma manera. Me quedé tumbado, escuchando a Margot moverse por el apartamento, con la mente acelerada por pensamientos que no quería tener. Podía oír cómo se quitaba los tacones, el suave susurro de la tela mientras se cambiaba, el tranquilo suspiro de agotamiento cuando se metió en la cama a mi lado. Debió de pensar que estaba dormido, porque no dijo ni una palabra, ni una disculpa susurrada, ni una explicación, solo silencio. Pero yo no estaba dormido. Mi cuerpo estaba paralizado
Mi respiración era entrecortada y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me pasé toda la noche convenciéndome a mí mismo que estaba pensando demasiado, que tenía que haber una razón lógica para su ubicación, para estar en un lugar que nunca había mencionado antes, que tal vez yo era un idiota por comprobarlo todo. Pero la forma en que se coló como una ladrona, como alguien que sabía que tenía algo que ocultar, destrozó esa ilusión. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío, pero por primera vez desde que nos conocimos, me parecía una extraña. Quería enfrentarme a ella, sentarme, encender la luz y exigirle que me dijera la verdad, pero tenía miedo. Miedo de lo que pudiera decir, miedo de lo que pudiera oír, miedo de que la vida que habíamos construido, el futuro que había planeado, ya se hubiera esfumado y yo aún no me hubiera dado cuenta. En lugar de eso, esperé. A la mañana siguiente, ella se despertó antes que yo y se levantó de la cama con un suspiro aturdido. La escuché arrastrar los pies hasta el baño, el sonido de la ducha al encenderse, el suave murmullo de su voz mientras cantaba distraídamente para sí misma, como si nada pasara, como si no acabara de llegar a casa al amanecer, de un lugar que yo no podía explicar. Me obligué a levantarme. Fui a la cocina y preparé café, con las manos aún temblorosas cuando ella finalmente salió, envuelta en una toalla, con el pelo empapado, y me sonrió como si nada hubiera cambiado. «Buenos días», dijo, inclinándose para darme un beso rápido. La dejé hacerlo, aunque cada fibra de mi ser gritaba que algo no estaba bien. «Saliste hasta tarde», le dije, observando atentamente su reacción. Ella bostezó y estiró los brazos. «Sí, las chicas querían seguir con la fiesta, así que fuimos a casa de la prima de Kelly. Iba a enviarte un mensaje, pero pensé que estarías durmiendo». La observé, la forma en que evitaba mi mirada un poco demasiado, la forma en que mencionó casualmente un nombre que nunca había oído antes, la forma en que me mintió sin esfuerzo, y supe que no conocía los detalles. No tenía una confesión, no tenía pruebas, pero lo sabía. Asentí lentamente fingiendo creerla. «Sí, me fui a dormir temprano», dije, tomando un sorbo de café que de repente me supo amargo. «Me alegro de que te lo hayas pasado bien», dijo ella con una sonrisa, pasando a mi lado para vestirse, sin darse cuenta de que mi mente estaba desmoronándose. Todo lo que hicimos el resto del día me pareció surrealista. Seguí con mis quehaceres, fingiendo que todo iba bien, pero por dentro estaba en una espiral. Repetí mentalmente todas las conversaciones que habíamos tenido en las últimas semanas, cada momento que de repente me parecía sospechoso, las noches tardías, la repentina necesidad de más espacio, la forma en que había empezado a bloquear su teléfono, cuando nunca solía hacerlo, y entonces tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Esa noche, después de que Margot se durmiera, cogí su teléfono. Me temblaban las manos mientras lo desbloqueaba. Afortunadamente, no había cambiado la contraseña. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba por sus mensajes, buscando algo, cualquier cosa que me dijera que estaba equivocado, pero no lo estaba. Primero encontré el chat grupal, una conversación con sus supuestas amigas, excepto que no eran solo ellas. Había otros nombres allí, nombres que no reconocía y mensajes que me revolvió el estómago. Anoche fue una locura, no puedo creer que finalmente la hayamos convencido de venir. Al principio estaba nerviosa. Pero maldita sea, se soltó rápido. Te dije que le encantaría. Creo que volverá la próxima vez. Me sentí mal. Mi visión se nubló cuando hice clic en las fotos adjuntas. No eran explícitas, pero no tenían por qué serlo. Margo en una casa que nunca había visto antes, rodeada de gente que no conocía, con una copa en la mano, riendo, más feliz de lo que la había visto en semanas. Apreté la mandíbula mientras seguía desplazándome, respirando entrecortadamente. Y entonces encontré la peor parte. Un mensaje privado de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ello. Eres especial, enviado a ella desde un nombre que nunca había visto antes.
Y su respuesta: eres problemático. Pero me divertí, guiño. Puse el teléfono sobre la mesa. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Sentí como si hubieran succionado todo el aire de la habitación. Esto no era solo un error. No era solo una mala decisión tomada bajo los efectos del alcohol. Ella lo había planeado. Ella lo había elegido. Y lo peor era que después había vuelto a casa. Me había besado como si nada hubiera pasado, y se había acostado a mi lado como si yo no fuera nada. Me senté allí agarrándome al borde de la cama, con la mente acelerada por 1000 emociones diferentes. Rabia, desamor, incredulidad. Pero una cosa quedó muy clara. La mujer con la que se suponía que iba a casarme no era la mujer que yo creía que era. Esta boda nunca iba a celebrarse. No dormí esa noche, no podía. Mi mente seguía reproduciendo los mensajes, las fotos, la sonrisa burlona en su texto que se sentía como una bofetada en la cara. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, escuchando el suave ritmo de su respiración, preguntándome cómo podía dormir tan plácidamente, mientras todo mi mundo se derrumbaba. Pensé en despertarla, exigirle respuestas allí mismo, obligarla a admitir lo que había hecho. Pero ¿qué cambiaría eso? Mentiría, me manipularía, me haría sentir loco por siquiera preguntar. Lo había visto antes, había oído las historias de otros hombres que habían estado en mi situación. Nunca pensé que yo sería uno de ellos. Llegó la mañana y con ella una retorcida sensación de claridad. Margot se movía por el apartamento como si fuera un día cualquiera, sin darse cuenta de que yo sabía la verdad. Me besó en la mejilla, se sirvió una taza de café y se puso a mirar su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a las mismas personas que la habían ayudado a traicionarme. La observé, estudié cada uno de sus movimientos, buscando algún signo de culpa, de vacilación, cualquier cosa que indicara que se arrepentía de lo que había hecho, pero no había nada. «Hola», dijo mirándome casualmente. «Todavía tenemos que repasar la distribución de los asientos para la boda». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La boda que nunca se celebraría, la boda que ella todavía tenía la audacia de fingir que era real, mientras actuaba a mis espaldas. Forcé una sonrisa y asentí con la cabeza. Sí, deberíamos. Supe entonces que no podía terminar con una gran confrontación dramática. Tenía que desaparecer, alejarme, de una manera que la dejara completamente desconcertada, de la misma manera que ella me había desconcertado a mí. Dejar que sintiera la conmoción, la confusión, el vacío. Dejar que se despertara una mañana esperando ser una novia y, en cambio, no encontrara más que silencio. Pero primero, tenía que asegurarme de que nunca lo viera venir. El resto del día desempeñé mi papel, hablé de la boda como si todavía me importara. Asentí con la cabeza cuando mencionó las últimas pruebas del vestido y los arreglos florales. Incluso acepté cuando sugirió que cenáramos con sus padres ese fin de semana. Mientras tanto, planeaba mi salida tan pronto como ella se fuera al trabajo. Me puse manos a la obra. Llamé a mi mejor amigo Jonah, la única persona en la que sabía que podía confiar. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. «Joder», dijo finalmente. «¿Seguro que no quieres enfrentarte a ella?» Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. «No, mentirá, lo tergiversará. No quiero dramas, Jonah. Solo quiero salir de aquí». Él exhaló. «De acuerdo, tío. ¿Qué necesitas? ¿Me ayudas a desaparecer?» Y así, sin más, el plan quedó fijado. Empecé poco a poco. Cogí lo esencial, mi pasaporte, algo de ropa para cambiarme, los documentos importantes a los que no quería que ella tuviera acceso. Transferí dinero a una nueva cuenta, asegurándome de que ella no pudiera tocar ni un céntimo. Cancelé el contrato de alquiler de nuestro apartamento, enviando la notificación al propietario solo a mi nombre, para que ella no tuviera ningún aviso, y luego escribí la carta.
Me llevó horas encontrar las palabras adecuadas, averiguar cómo decirle exactamente lo que me había hecho, sin levantar la voz. Al final lo mantuve sencillo. Margo, lo sé. Sé lo de la fiesta, sé lo de los mensajes, sé lo del hombre con el que pasaste la noche mientras yo estaba en casa, pensando que estábamos construyendo una vida juntos. Lo sé todo. No voy a malgastar mi aliento preguntándote por qué. Ya no importa. Solo quería que supieras que ahora te veo tal y como eres realmente. Cuando leas esto, ya no habrá boda. Me habré ido. Espero que lo que buscabas aquella noche haya valido la pena. No te molestes en buscarme. Firmé con mi nombre, doblé la carta y la dejé en la encimera de la cocina, donde la vería nada más entrar. Luego, sin mirar atrás, salí por la puerta. No me llevé nada que me recordara a ella. No me di tiempo para llorar la vida que había perdido, porque la verdad era que esa vida nunca había existido. Todo era una mentira. Mientras me alejaba en el coche, dejando atrás la ciudad, el apartamento y a la mujer con la que una vez pensé que envejecería, sentí algo que no esperaba. Alivio por primera vez en semanas. Por fin podía respirar. Lo más extraño de desaparecer es lo fácil que resulta en realidad. La gente siempre da por sentado que requiere una planificación meticulosa, meses de preparación, una identidad completamente nueva. Pero en realidad solo es cuestión de marcharse y negarse a mirar atrás. Mientras salía de la ciudad, esperaba sentir remordimientos, una necesidad abrumadora de dar la vuelta con el coche y suplicarle a Margot una explicación. Pero cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de que no quedaba nada que salvar. ¿Qué podía decir ella? ¿Que había sido un error? ¿Que no significaba nada? Había visto los mensajes, las fotos, había leído sus propias palabras, llenas de emoción y coqueteo, sin ningún signo de culpa o vacilación. No, no necesitaba una explicación. Necesitaba distancia. Jonah me había conseguido un lugar temporal, una cabaña en medio de la nada, a unas horas de la ciudad, que pertenecía a su tío, quien solo la usaba durante la temporada de caza, y era exactamente lo que necesitaba, sin internet, sin ruido, sin recordatorios de en lo que se había convertido mi vida. Solo yo, la tranquilidad y una pila de libros que no había tocado en años. Al entrar en el camino de grava, exhalé un largo suspiro, sin darme cuenta de que la había estado conteniendo. La cabaña era pequeña pero robusta, escondida entre densos pinos que olían a lluvia. Salí del coche estirando las piernas, sintiendo el peso de los últimos días, asentado profundamente en mis huesos. El interior era sencillo, con suelos de madera, una chimenea de piedra y muebles que parecían no haberse renovado desde principios de los 90. No me importaba. No estaba allí por comodidad. Estaba allí para averiguar qué demonios se suponía que debía hacer a continuación. Durante las primeras horas, me limité a sentarme allí mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Todavía no me parecía real. Las invitaciones de boda ya se habían enviado. Nuestras familias esperaban una celebración, un futuro, una vida que nos habíamos prometido el uno al otro. Pero mientras yo había estado imaginando el para siempre, Margot se había estado escapando para buscar emociones baratas, para sentir algo que yo aparentemente no podía darle. Aparté ese pensamiento de mi mente, no importaba, no cambiaría nada. Mi teléfono vibró, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de Jonah. ¿Lo hiciste? Dudé antes de responder. Sí, salgo en unos segundos. Unos segundos más tarde, otro mensaje. ¿Estás bien? Esa era una pregunta más difícil. ¿Estaba bien? No estaba seguro. No había palabras para describir el entumecimiento que sentía. No respondí. Apagué el teléfono y lo tiré sobre la mesa de café. Los días siguientes fueron una nebulosa de silencio. Me despertaba tarde, me sentaba fuera durante horas y dejaba que el sol me calentara la cara, mientras mi mente vagaba entre la ira y el vacío. Intenté no pensar en Margot, pero ella permanecía en mi mente como un fantasma. Su risa, su voz,
la forma en que me había mirado hacía solo unos días, como si nada pasara. Me preguntaba cuándo había encontrado mi carta, si la había leído con sorpresa, con culpa, o si simplemente se había burlado y se había encogido de hombros, planeando ya su próxima salida nocturna. Me preguntaba si estaría intentando llamarme, si estaría contactando con amigos, preguntando dónde había ido, aunque yo nunca lo sabría, ya que mi teléfono permaneció apagado durante 4 días. Jonah apareció sin avisar, con un pack de 6 cervezas en una mano y una bolsa de comida para llevar en la otra. Pensé que te vendría bien una cerveza, dijo entrando como si fuera el dueño del lugar, y algo de comida de verdad. Tienes muy mal aspecto. Solté una breve risa, la primera de verdad en días. Gracias, me siento fatal. Nos sentamos fuera, en el porche, bebiendo en silencio, con el sonido del viento susurrando entre los árboles, como único ruido que llenaba el espacio entre nosotros. ¿Alguna vez piensas en lo que vas a hacer después? Preguntó finalmente. Exhalé lentamente, mirando al horizonte. La verdad es que no. Ahora mismo solo intento averiguar cómo seguir viviendo sin sentir que toda mi vida ha sido una mentira. Jonah asintió con la cabeza y dio un sorbo a su cerveza. Es comprensible. Durante un largo rato ninguno de los dos habló y sinceramente yo lo agradecí. No quería consejos, no quería que me tranquilizaran, solo quería sentarme entre los escombros un rato, dejar que el polvo se asentara antes de decidir qué hacer a continuación. Sin embargo, una cosa era segura, no iba a volver. Los primeros días después de mi desaparición fueron surrealistas, como si hubiera entrado en una versión diferente de mi vida, donde nada tenía sentido. La tranquilidad de la cabaña era a la vez una bendición y una maldición. Me daba espacio para pensar, pero al mismo tiempo hacía que todo fuera demasiado real. No tenía las distracciones de la ciudad, el ruido de la vida cotidiana, ni la rutina sin sentido de los preparativos de la boda. En cambio, tenía el peso de lo que había sucedido, que me oprimía y llenaba cada momento con una mezcla abrumadora de ira, confusión y algo que me negaba a nombrar, el dolor. Había pasado años construyendo una vida con Margot, convencido de que era la mujer con la que envejecería. Ahora esa versión de mi vida había sido arrancada de la forma más humillante posible. No solo estaba lidiando con una relación rota, sino con el hecho de que la persona en la que más había confiado había estado viviendo una doble vida, justo delante de mis narices. La traición no estaba solo en lo que había hecho, sino en la facilidad con la que había mentido, en cómo me había mirado a los ojos cada día y me había hecho creer que me quería. Y ahora probablemente estaría flipando, preguntándose dónde había ido. No había vuelto a encender el teléfono desde que me fui. No quería ver aparecer su nombre. No quería escuchar sus excusas, sus falsas disculpas, sus intentos desesperados por darle la vuelta a la situación, por convertirla en algo que se pudiera salvar. Había tomado una decisión. Había terminado con ella. Pero eso no significaba que ella hubiera terminado conmigo. Sabía que vendría a buscarme. Y así fue, en la mañana del sexto día. Finalmente cedí y encendí mi teléfono. No fue por curiosidad, solo necesitaba revisar mis cuentas bancarias, asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero en el momento en que se iluminó la pantalla, me bombardearon con llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto, la mayoría de ellos de Margo. Deslicé el dedo por las notificaciones, con un nudo en el estómago mientras leía los mensajes desesperados. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Vuelve a casa. Hablemos de esto. Por favor. Necesito verte. Esto es una locura. Estás exagerando. Al menos dime que estás bien. Los mensajes empezaron siendo frenéticos. Luego se suavizaron y se convirtieron en súplicas, y poco a poco en frustración. Los últimos mensajes eran más cortos y fríos. Estás siendo ridícula. Si vas a huir como un cobarde, quizás sea lo mejor. Apreté la mandíbula y estreché el teléfono con fuerza.
Ahí estaba la verdadera Margo, la que no podía soportar perder el control. No respondí, ni siquiera escuché los mensajes de voz. Dejé el teléfono y exhalé lentamente. No lo sentía, solo estaba molesta porque me había ido antes de que pudiera manipularme para que me quedara. Una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando decírmelo, o si alguna vez había tenido la intención de decírmelo. ¿Habría seguido adelante con la boda, fingiendo que todo estaba bien? ¿Se habría parado frente a nuestros amigos y familiares, diciendo votos que no sentía? La idea me enfermaba. Para cuando Jonah volvió a aparecer, ya había decidido que no iba a perder ni un segundo más pensando en ella. Aparcó su camioneta junto a la mía y salió con 2 bolsas de la compra en las manos. Supuse que a estas alturas ya te estarías alimentando de sopa enlatada, dijo mientras las dejaba sobre la encimera. No te equivocas, respondí con un bufido. Jonah cogió una cerveza de la nevera, la abrió y se apoyó en la encimera. ¿Me vas a contar qué vas a hacer ahora o piensas convertirte en un ermitaño? Suspiré y me pasé la mano por el pelo. No lo sé. Siento que si vuelvo, tendré que lidiar con todo. Las preguntas, el drama, las miradas de la gente que sentirá lástima por mí. Él asintió. Sí, tendrás que hacerlo, pero tampoco puedes quedarte aquí fuera para siempre. Sabía que tenía razón. Por mucho que quisiera permanecer oculto, evitar por completo el lío, no podía poner mi vida en suspenso solo por la traición de Margot. Necesitaba averiguar cómo seguir adelante. Aunque no tuviera ni idea de por dónde empezar, Jonah me estudió durante un momento antes de dejar su cerveza sobre la mesa. Mira, tío, sé que no quieres oír esto, pero probablemente ella seguirá intentando contactar contigo. No es de las que dejan pasar estas cosas. Yo resoplé. Sí, tengo la impresión de que piensas responderle. Negué con la cabeza. No hay nada más que decir. Jonah se encogió de hombros. Bien, porque, conociéndola, probablemente ya esté pensando en una forma de darle la vuelta a esto y hacerse la víctima. Pensé en el último mensaje que me había enviado, llamándome cobarde y actuando como si yo fuera quien la hubiera traicionado. Era casi divertido lo rápido que había cambiado. Exhalé mirando por la ventana, viendo cómo se mecían los árboles con la brisa. Solo tengo que averiguar qué hacer ahora, murmuré. Jonah me dio una palmada en el hombro y dijo, pues averigüémoslo. Y por primera vez desde que me fui, creí que era posible. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de claridad. No era paz, todavía no, pero era lo más parecido a ella que había sentido en días. La ira seguía ahí, bulliendo bajo la superficie, pero ya no era del tipo que nublaba mis pensamientos. Ahora era enfocada, aguda y fría, impulsando mis próximos pasos en lugar de paralizarme. Margo seguía intentando ponerse en contacto conmigo. Lo sabía incluso antes de volver a encender el teléfono. Se había convertido en una rutina revisar mis mensajes, solo para confirmar que nada había cambiado, que ella seguía en la etapa de intentar desesperadamente controlar la narrativa. No respondí, no lo haría, pero algo en el último mensaje que me había enviado se me quedó grabado. Si vas a huir como un cobarde, quizás sea lo mejor. Casi me río cuando lo leí. Yo era el cobarde, ella era la que me había traicionado, la que había tirado por la borda todo lo que teníamos por unas pocas noches de emoción. Y sin embargo, en su mente, yo era el culpable, porque me negué a dejar que me manipulara para que me quedara. Era el tipo de lógica que me hizo darme cuenta de lo poco que realmente sabía sobre ella. Pasé el día limpiando la cabaña, tratando de darme una sensación de control. Jonah se había marchado temprano esa mañana, prometiendo llamar más tarde, pero yo no necesitaba compañía. Lo que necesitaba era un plan, algo concreto en lo que trabajar. El primer paso era eliminar a Margo de mi vida, para siempre. Me senté a la pequeña mesa de madera, abrí mi portátil y empecé a revisar todas y cada una de las conexiones que teníamos. Cuentas conjuntas, suscripciones compartidas, cualquier cosa que aún me atara a ella.
Una por una las corté. Transferí mi dinero a una cuenta privada, cancelé mi nombre del contrato de alquiler, que afortunadamente solo estaba a mi nombre, y me aseguré de que no tuviera ninguna forma legal de localizarme. Mientras trabajaba, imaginaba su reacción. La veía desplazándose por la aplicación de su banco y viendo que el saldo era cero. Me la imaginaba llamando al casero, confundida, preguntándose por qué de repente tenía que ocuparse de todo ella sola. ¿Se enfadaría? ¿Lloraría? ¿Le importaría siquiera? Ese último pensamiento no era hacia mí, más de lo que quería admitir. Quería que le importara, no porque quisiera recuperarla, Dios, no, sino porque quería que sintiera el peso de lo que había hecho. Pero eso ya no era mi preocupación. A media tarde había hecho todo lo que tenía que hacer. El siguiente paso era averiguar cómo era mi vida ahora. Tenía un buen trabajo en la ciudad. Técnicamente podía volver en cualquier momento. Pero la idea de volver a las mismas calles, a los mismos lugares donde había construido una vida con Margot, me ponía los pelos de punta. Donde quiera que fuera, todo me lo recordaría. Cada rostro familiar vendría acompañado de preguntas, miradas de lástima y conversaciones no deseadas. No podía hacerlo. Todavía no. Así que tomé una decisión. Cogí mi teléfono, busqué entre mis contactos y encontré el número al que no había llamado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y familiar respondiera. No esperaba saber de ti. Exhalé un suspiro y me pasé la mano por el pelo. Hola, papá. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Era una pregunta sencilla, pero había algo en la forma en que la había formulado, en la forma en que sabía que algo iba mal sin que yo dijera nada, que casi me rompió. Tragué saliva. No, en realidad no. Hubo otra pausa y sin dudarlo dijo, vuelve a casa. Y así sin más decidí cuál sería mi siguiente paso. Esa noche hice las maletas. Fue extraño meter todas mis pertenencias en una sola bolsa de viaje y darme cuenta de lo poco que realmente necesitaba. Algo de ropa, mi ordenador portátil, lo imprescindible. Todo lo demás podía quedarse, ya nada importaba. El viaje de vuelta a mi ciudad natal fue largo, atravesando kilómetros y kilómetros de autopista, con el cielo oscureciéndose a medida que me alejaba más y más de la vida que había dejado atrás. No había vuelto en años, no desde que falleció mi madre. Mi padre y yo nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana. Él era del tipo callado y reservado, el tipo de hombre que demostraba su amor con gestos prácticos, más que con palabras. Cuando me fui a la ciudad, nunca pensé en volver, pero ahora no tenía ningún otro sitio a donde ir. Cuando finalmente llegué a la vieja casa, la luz del porche estaba encendida, proyectando un tenue resplandor sobre los desgastados escalones de madera. Al verlo, sentí una extraña mezcla de emociones, nostalgia, alivio, algo parecido al dolor. La puerta principal se abrió antes de que yo saliera del coche. Mi padre estaba allí de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que no logré descifrar. Parecía más viejo de lo que recordaba, con las arrugas del rostro más profundas y el pelo más canoso. Cerré la puerta del coche y exhalé. Hola, dijo él, asintiendo con la cabeza y apartándose. Entra. La casa olía igual que siempre, a madera vieja y café, algo vagamente familiar que no lograba identificar. Dejé mi bolso en el pasillo y, de repente, me sentí fuera de lugar en la casa de mi infancia. Mi padre señaló hacia la cocina. ¿Tienes hambre? Casi me echo a reír. Por supuesto que esa fue su primera respuesta. No, ¿qué ha pasado? Ni, ¿estás bien? Solo una tranquila y tácita oferta de consuelo de la única manera que él sabía. Sí, admití. Él asintió con la cabeza y se volvió hacia la cocina. Bien, siéntate. Lo hice y, por primera vez en días, sentí que no estaba completamente solo. Sentado en la casa de mi infancia, sentí que había entrado en otra versión de mí mismo, cuando hacía tiempo que había enterrado la mesa de madera de la cocina. Era la misma en la que comía de niño. Los arañazos y abolladuras en ella,
Contaban historias de una vida antes de conocer a Margo, antes de saber lo que era la traición. Mi padre se movía por la cocina con la misma eficiencia silenciosa de siempre, sacando una sartén, rompiendo huevos, volteando el bacon. No hizo ninguna pregunta, todavía no. Simplemente dejó que el silencio se instalara entre nosotros, sin prisas, dándome espacio para hablar cuando estuviera listo. Me costó mucho tiempo decir algo. Ella me engañó, murmuré finalmente, mirando fijamente las vetas de la mesa. Por eso me fui. Le oí hacer una pausa de solo un segundo, pero no pareció sorprendido. Simplemente exhaló lentamente, raspando el bacon en un plato. Sí, dijo colocándolo delante de mí. Me imaginaba que era algo así. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Él se encogió de hombros y se sentó frente a mí con su propio plato. Sonabas diferente por teléfono y te conozco. No te irías sin más, a menos que no tuvieras otra opción. Cogí un tenedor y empujé los huevos. No tenía otra opción, murmuré. Podría haberme quedado, podría haberla confrontado, podría haberla dejado explicarse. ¿Habría cambiado eso algo? Apreté la mandíbula. No. Entonces hiciste lo correcto. Solté una risa amarga. No lo parece. Masticó lentamente, pensativo. Todavía no, admitió, pero lo será. No estaba seguro de creerlo. Comimos en silencio después de eso, con el único sonido del leve zumbido del frigorífico y el ocasional tintineo de los cubiertos. Era extraño lo normal que se sentía, como si no acabara de abandonar toda mi vida, como si no acabara de dejar atrás a una mujer que una vez había sido todo mi futuro. Cuando terminamos, mi padre se levantó, sacó un par de cervezas de la nevera y me pasó una por la mesa. Vamos, dijo, señalando con la cabeza hacia el porche trasero. Sentémonos fuera un rato. Lo seguí y salí al aire cálido de la noche. El patio trasero parecía más pequeño de lo que recordaba. El viejo roble seguía en pie en la esquina, con sus ramas extendidas, como cuando yo era niño. Nos sentamos en las sillas de madera desgastadas, las que habían estado allí desde que tengo memoria. Mi padre abrió su cerveza, dio un sorbo y luego se recostó, mirando el cielo. Después de una larga pausa, finalmente habló. Sabes, tu madre y yo también tuvimos nuestros problemas. Parpadeé, sorprendida. Nunca había hablado así de mi madre, no desde que falleció. ¿Qué quieres decir? Le pregunté con cautela. Él exhaló, haciendo rodar la botella entre sus manos. Ella nunca me engañó, pero tuvimos nuestros momentos difíciles. El matrimonio no siempre es lo que la gente cree que será. A veces te despiertas al lado de alguien y te das cuenta de que no lo conoces en absoluto. Tragué saliva con dificultad. Eso era exactamente lo que había sentido en los últimos días, con Margo como si fuera una extraña en mi propia casa. ¿Hizo alguna vez algo que te hiciera dudar de ella? Le pregunté. Él negó con la cabeza. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que las personas te muestran quiénes son cuando creen que no las estás mirando. Solo tienes que decidir si creerles o no. Miré fijamente mi cerveza mientras sus palabras calaban en mí. Ella te lo demostró, hijo, dijo simplemente, y tú le creíste. No supe qué responder. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, mirando las estrellas, con el peso de todo ello presionándome. Por primera vez desde que me había ido, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si ya no estuviera huyendo, como si por fin estuviera avanzando. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligero que en semanas. No era que de repente todo estuviera bien, ni mucho menos, pero por primera vez desde que mi mundo se había puesto patas arriba, ya no me sentía ahogado en él. Salí al aire de la madrugada. El aroma de los pinos y la hierba recién cortada llenaba mis pulmones. Mi padre ya estaba en el porche, bebiendo café de una vieja taza que probablemente había estado allí desde que yo era niño. No dijo nada cuando me senté a su lado. Durante mucho tiempo nos quedamos allí sentados, contemplando el amanecer sobre el patio trasero, hasta que finalmente habló. ¿Y ahora qué? Era la pregunta que había estado evitando,
la que no estaba preparado para afrontar, pero ahora ya no me daba miedo. No lo sé, lo admito, pero creo que está bien. Él asintió con la cabeza y tomó otro sorbo de café. Sí, está bien. Pensé en la vida que había dejado atrás, el apartamento en el que nunca volvería a poner un pie, la boda que nunca se celebraría, la mujer que una vez creí que sería mía para siempre. Todo eso ya no existía, pero por primera vez no lo sentía como una pérdida, sino como una liberación. Me volví hacia mi padre y le dije, creo que quiero quedarme un tiempo. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Me imaginaba que lo harías, respondió. Y así, sin más, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no huía, no estaba perdido, estaba exactamente donde debía estar. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.